Sean bienvenidos quienes se unan ahora. Siguiendo con lo que les había comentado ayer, estoy haciendo una revisión rápida de los mensajes. Hoy día sería el segundo repaso. Le estoy colocando a estos en vivo repaso, porque paralelo voy a seguir igual haciéndolos en vivo para transmitir lo último que está llegando. Hoy día vamos a revisar dos mensajes que son del comienzo, por lo tanto son un poquito más cortos, pero creo que son importantes. Voy a observar por ahí, alguien se está sumando. Rosana me dice, hola desde Argentina. Bienvenida, Rosana. Se escucha bien, ¿no es cierto? Creo que está todo ok por aquí. Ángela Labrín, saludos desde San Bernardo. Bienvenida, saludos. Gladys, bienvenida. Y ahí se van sumando rápidamente, van llegando. Fernando me dice saludos desde Chiclayo. Desde México también, Canadá, bienvenidos. Vamos a hacer estos live que son repaso para las personas que no han visto los mensajes anteriores, que la mayoría de ellos están por escrito. Y está en la sección de este mismo canal en la parte videos. Ahí en videos hay toda una producción muy linda con imágenes de los mensajes y se van relatando uno a uno. Pero esto me da la oportunidad de hacer un repaso rápido porque como ya les mencionaba, el tiempo ya es, los eventos están muy acelerados. Hoy día estamos justamente en solsticio de invierno acá en el hemisferio sur y en el hemisferio norte. De verano. Y lo que, como sabemos, muchos de nosotros que estamos en esta área más holística o espiritual, como deseen llamarla, se abren también como nuevas ventanas de energía que podríamos llamar portales, si bien no sé si es tan específica la palabra, según me relató el guardián, pero probablemente nuevas energías, nuevas situaciones van a comenzar a ocurrir, a intensificarse. Y también la energía que nos trae luz, la energía que nos ayuda a tener una mayor conexión está bastante fuerte. Hay mucha activación en pineal. Todo lo que es la parte intuitiva se está activando muchísimo. Los sueños también en la noche con visiones, mucho trabajo en el astral. Todas esas situaciones estamos vivenciando con estas nuevas energías. Bueno, y por ahí se van sumando. Jocelyn, Viviana, sean todos muy bienvenidos los que van llegando. Voy a comenzar a leer dos mensajes y después voy a hacerles una pequeña reflexión porque creo que es importante que eso ya viene a ser parte del otro trabajo, que es los mensajes que siempre hago, los envíos y que son más largos respecto a la última información que me está llegando. Pero bueno, vamos a empezar por esto y vamos entonces, los voy leyendo, ahí los leo un poquito si comprendieron bien y ahí paso al segundo. Vamos a ir con dos hoy día. Entonces, esta fue una pregunta que se reiteró bastante cuando recién comencé a transmitir todos estos mensajes. Y es la siguiente. ¿Cómo es posible alcanzar a vivir en amor incondicional? ¿Se puede lograr al estar encarnado? Si es así, ¿cómo? Y él me explica. En relación a su pregunta sobre amor incondicional, todo eso es un estado que la persona alcanza cuando trabaja en su nivel de conciencia. Cuando ella alcanza los niveles de conciencia más elevados, ciertamente que su amor también aumenta y ella ya no es un ser humano en el sentido de la palabra con sus condiciones egoístas, porque muchos creen que, entre comillas, su poco amor solo puede ser dado a personas seleccionadas y a las otras no lo merecen. Entonces, esto es lo que llamamos sentimiento egoísta. Algunos transmiten algo que ellos creen que es amor, apenas para una persona o dos personas. Eso es poco, eso es no tener amor incondicional.
La palabra ya lo está diciendo, sin condiciones, sin restricciones. Entonces, apenas cuando la persona tiene la elevación de su conciencia, es que ella pasa a amar a todas las cosas, a todas las personas, y no por selección, pero por su visión que crece. Entonces, ella los ve a todos con amor fraterno y con mucho respeto. Ella abraza con amor de hecho. Esto es el amor incondicional. Nadie debe amar a una o dos personas y creer tener amor incondicional. No, eso es amor direccional. Aquí usted direcciona solo para quien usted quiere y aún así para obtener muchas veces un auxilio de esa persona. Entonces aquí nos va explicando claramente el concepto más amplio de amor incondicional. No porque nosotros amemos a las personas que están más cerca, que son más fraternas con nosotros, eso se va a entender como un amor incondicional o un amor a prueba de todo, no. El amor incondicional tiene a ver con comprender que somos un todo y que el otro es parte de mí y yo soy parte de él. Entonces acá él hace una mirada más profunda de lo que debemos comprender por amor incondicional. Acá para finalizar, muchos dicen, yo amo a aquella persona, pero eso muchas veces es amor ilusorio, porque la persona cree que es amor, pero no es. Es apenas una forma de tener personas muchas veces para sus necesidades. Entonces acá él nos explica qué tipo de amor un poco es el que nosotros estamos expresando aquí en la tierra. Y, y la idea acá es expandir este amor hacia todos los seres sintientes y amarlos simplemente por la razón de que son seres que tienen vida, por la razón de que somos un todo, de que somos uno. Entonces acá vuelve a hablar a él de la conciencia de unidad, eh, a diferencia de lo que nosotros tenemos siempre que estamos separando y estamos seleccionando. Entonces es esto lo que él me expresa acá sobre amor incondicional. Jocelyn acá me comenta, claro que sí, amor incondicional a todos los seres, porque todos somos uno con el todo. Así es, exactamente. Y bueno, sabríamos que la humanidad y todo nuestro contexto sería distinto si pudiésemos expresar este tipo de amor. Sí, a todo ser sintiente porque es una expresión de vida y aunque nosotros muchas veces no tengamos la comprensión amplia para comprender qué función ejerce ese ser en el contexto del planeta, siempre, siempre, si nos vamos más profundo en ecología y estudiamos más la naturaleza, todo ser va a tener alguna finalidad. Y el hecho muchas veces de retirar algunos seres o insectos o lo que sea, provoca un tremendo desequilibrio. Entonces, también es importante eso. Muchos de los problemas que tenemos actualmente respecto de la naturaleza ha ocurrido por eso, o porque se han insertado especies donde no correspondan, o porque se han retirado totalmente otras especies, haciendo cambios ecológicos muy profundos y que posteriormente se ve el desbalance que crean. Después, eh, vamos a leer ahora otro mensaje que sería un mensaje relativo a cómo mantener el contacto con el guardián. Y si bien este es más personal, voy a transmitirlo porque acá no hay tanta información sobre los procesos de canalización. Y acá él de alguna forma nos
abre un poquito la ventana y nos muestra lo que ya en muchos otros lugares hay libros, hay forma de estudiarlo, se aprende también ahí con diversos maestros. Entonces acá él me va a decir, yo le pregunto al guardián, ¿cómo puedo mantener contacto con usted, guardián, para ser orientada con los procesos que van a venir? Fuimos informados que Gaia o el planeta Tierra pasará por un periodo de parto y eso se manifiesta en la naturaleza con terremotos, tsunamis, desaparición de continentes y otros que emergerán. Tiempos difíciles están por venir. ¿Cuál es la mejor forma de sobrevivir a todo esto? Y ahí él me explica. Para que usted entre en sintonía con nuestra frecuencia, con nuestra energía, usted tiene que pasar por ajustes. Esos ajustes son necesarios para componer, generar un patrón condicente y así realizar la conexión con nosotros. Y acá él explica una de las tantas formas que hay de canalizar o de mediumnidad, dependiente del tipo que sea. Nosotros trabajamos con las vibraciones. Nosotros no realizamos o utilizamos acoplamiento o incorporación. No, nuestro proceso es a través de influencias vibracionales. Estas influencias pueden ser sentidas y también traducidas como palabras, recordando que no existe apenas la forma de comunicación a través de palabras, pero a través de impulsos vibracionales que influencian una determinada sensación de sentimiento. Y ese sentimiento es el que usted puede traducir en una información en palabras a través de la intuición, pues la intuición nada más es que impulsos anímicos. Es por esto que la persona necesita descifrar estos impulsos anímicos. Entonces aquí hay todo un proceso de poder abrir nuestra capacidad intuitiva y una vez que nosotros la abrimos, observar, sentir y reconocer a través de esa conexión la energía del guía que nos esté transmitiendo la información. Porque en la medida en que nosotros vamos teniendo una conexión constante con un determinado maestro o guía, nosotros logramos percibir, diferenciar esa energía de cualquier otra energía que se nos pueda aproximar. Algunas personas lo logran, otras más o menos, y otras apenas sienten y buscan descubrir qué quiere decir. Y a veces por creerlo, lo logran. Entonces es el proceso de este es el proceso de conectarse conmigo. Y también me explica él por la imagen y también por el nombre, pues nuestro nombre y nuestra imagen es un medio de conexión directa. Entonces, esto es lo que él me explica en cuanto a los procesos de conexión, teniendo en consideración que cada persona puede recibir la información de una forma distinta. Muchas personas más que intuitivamente irán a escribir, otras la van a sentir más bien por el cuerpo, que es un tipo de canalización kinestésica, en fin, o podemos tener varias formas de canalizar, auditiva, visual, kinestésica, de incorporación, bastante mediúnica, en fin, ahí hay varias formas. Entonces, acá él nos va transmitiendo estos mensajes. Voy a ir de a poco con este repaso para que las personas puedan integrar, porque cada vez que vamos a ir avanzando, los mensajes van a ser un poco más de páginas, de más información y una información más profunda, ¿ya? Y la idea de esto es que, como ya les vengo comentando, que ahora voy a pasar a comentar lo que les había dicho antes, nosotros ya estamos en pleno proceso de transición
y quienes aún no hayan tomado conciencia de aquello, no hayan despertado, eh, lamentablemente no van a tener conciencia del proceso y esto les va a ser un poco más difícil porque no van a comprender lo que está ocurriendo. A diferencia de quienes estamos ya trabajando, primero que nada, en un proceso de autoconocimiento, de trabajo interno, de trabajar en nuestros miedos, en nuestras creencias limitantes, como explicaba ayer, que es la ampliación de conciencia, retirar todas esas creencias, esa información que teníamos registrada en nuestro campo etérico, en nuestro campo vibracional, en nuestra mente, en fin, y también que está plasmada en el campo vibracional de la Tierra, porque acá nosotros tenemos, muchas veces ni siquiera estamos pensando algunas cosas y nos viene una imagen, nos viene un pensamiento que nosotros decimos de dónde viene esto, justamente de esa egregor mental y emocional que hay en el planeta, que actualmente en muchos lugares está bastante densa. Entonces, partiendo de esta base, es importante que les diga acá que nosotros logremos mantener nuestra atención hacia nuestro interior, observando y trayendo a conciencia toda esa información que nosotros tenemos, que ya está ahí anclada en nuestro corazón, que está en nuestra llamatrina. Mientras más tiempo nosotros mantengamos la atención en lo externo y estemos preocupados de ese torbellino de cosas que están pasando afuera, porque están ocurriendo todo este conflicto que hay en Medio Oriente, lo que nos puede generar a muchas personas en la parte emocional, todo esto. Entonces, ¿qué hay que hacer si nosotros realmente queremos colaborar a que todo esto vaya minorando y no sea tan intenso? Mantener nuestra luz, mantener nuestra conciencia interna, mantener nuestro trabajo. El guardián me explicaba en el último mensaje que en el fondo, en este momento, hay como si fuesen, para explicarlo bien aterrizado, dos líneas de tiempo, como dos carreteras que van paralelas. Entonces, en esta carretera de acá hay choques, hay conflicto, hay asaltos, hay un montón de actividades de baja frecuencia. Y en esta de acá hay personas que están trayendo luz, personas que están trabajando en sí mismas, personas que están visualizando lo que nosotros queremos generar. Si nosotros que vamos acá conduciéndonos a nosotros mismos en nuestro propio carruaje interno, mental, emocional y energético, empezamos a mirar de lo que está ocurriendo allá, ¿qué va a pasar? Que en un determinado momento nosotros nos vamos a salir de acá y nos vamos a pasar allá. Y vamos a empezar a vibrar en esa carga energética, mental, emocional. Entonces la idea es que nosotros podamos mantenernos acá y desde el momento en que nosotros mantenemos luz acá, también podemos de alguna forma aminorar lo que está ocurriendo acá. Si bien el guardián me explica que ya estamos a un tal nivel de intensidad de los procesos que ya esto va andando solo. Y vamos a tener que ver que todo este antiguo sistema que habíamos construido, que muchos llaman de Matrix, se va a venir abajo y se va a desmoronar. Y es la única forma para que nosotros podamos construir lo nuevo. Ya no hay cómo hacer cirugías menores de sacar el órgano que está infectado, de hacer una limpieza. Eso ya se ha tratado por mucho tiempo y no se ha logrado. Al contrario, parece que cada vez se infecta más y de alguna forma está en una frecuencia más baja. Entonces, ese es el llamado que nos pide, que, no, que nos orienta a hacer, que nosotros nos mantengamos en la línea de tiempo, en el camino que nosotros queremos transitar. Espero poder estárselos transmitiendo con claridad. Voy a echar una miradita acá. Bueno, creo que por ahí estamos. Veo que no hay consultas. Los mensajes acá, estos primeros mensajes son muy claros y de una mayor comprensión. Lo que sí es importante es que por favor
tomen en cuenta esto que les estoy diciendo, mantenerse en su luz y expandir su luz. Eso es lo más importante en este momento. María Portillo me dice, Paz, entonces el pánico de la gente va a ser terrible porque la gran mayoría de la gente no está en nada de esto y nosotros debemos seguir nuestro camino. María Portillo, muchos de nosotros que estamos con este trabajo, y es muy buena tu pregunta, justamente estamos siendo preparados para poder colaborar en el proceso que esas otras personas que van de alguna forma a transvasijar todo su campo emocional y que van a pasar por procesos muy intensos, nosotros podamos orientar, podamos contener en la medida de lo posible, principalmente por nuestro núcleo más cercano, ¿no? Que es nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, en fin, porque claro, muchos de nosotros dentro de la familia podemos ser, entre comillas, personas un poco distintas, que estamos teniendo otra visión más amplia de conciencia respecto de lo que está ocurriendo. Comprendemos que es un proceso que se produce cada cierto tiempo y sabemos lo que está pasando. En cambio, las personas de nuestra familia lo van a negar o van a decir, no, si estas crisis siempre han existido. Sí, es verdad, estas crisis siempre han existido, pero no en la profundidad que se están manifestando ahora y que se van a seguir pronunciando. Porque es necesaria la limpieza, es necesario un cambio más profundo para que comience a germinar todo lo nuevo que en esta línea de tiempo, en esta carretera de acá, ya está germinando. Ya hay personas que están haciendo comunidades, ya hay personas que están viviendo desde otra conciencia, ya hay personas que se alejaron totalmente de nuestro sistema social o de Matrix y están viviendo en total armonía. Y esas personas también posiblemente van a ser un refugio para los demás en un momento determinado. A ver, acá los voy a ir leyendo. Jorge Chávez me dice, totalmente luz. Nuestro presente, nuestro momento es el importante y aunque parezca que somos pocos, los que tenemos esa conciencia energéticamente es un poder elevadísimo a nivel del universo. Sí, exactamente. Yo creo que una persona con conciencia que se ha trabajado, que ha trabajado su ego, que ha integrado su sombra, que se ha sanado, puede ayudar a muchas personas, es mucha luz. Imagínense entrar en una habitación oscura y entrar con una vela, como ya esa luz se va expandiendo. Si tenemos 2 velitas o 4, como ya esa habitación puede ser casi iluminada por completo. Entonces es esa la labor que nosotros tenemos que pensar, sentir que tenemos que realizar en este momento. Sí, Marcos dice, debemos seguir trabajando para que más personas se unan al cambio planetario y de conciencia. Sí, en la medida que se pueda y sin forzar, porque cada persona tiene su propio tiempo. A veces nosotros, con mucho entusiasmo y con mucha claridad y certeza de lo que estamos viendo, queremos transmitir esto a un ser querido y decirle, pero mira, pero observa lo que está pasando. Y si esa persona no está en su momento y no está tomando conciencia, por más que nosotros hablemos, no va a ser el momento de esa persona. Tal vez nosotros de repente comentarle algo así para que la persona vaya teniendo alguna luz y cuando empiece a ver, porque ya no hay cómo no verlo, todo lo que está ocurriendo, empieza a hacer sus conexiones internas. Eso sí, pero sin forzar, porque forzar sería lo mismo que si nosotros tenemos un árbol de manzana en que hay manzanas que ya están maduras, hay otras que están por madurar y hay otras que están verdes. Es como si nosotros tomásemos y sacásemos las manzanas verdes y quisiésemos que madurasen a la fuerza. Van a necesitar su tiempo, van a necesitar su proceso.
Y eso es algo que no se puede forzar. Samáncero me dice, ¿cómo puedo vivir fuera de la Matrix? Bueno, principalmente con el trabajo interno, que es muy importante, y actualmente se nos pide mucho salir de las grandes ciudades. Eso ya nos cambia el chip, nos cambia la velocidad, es otra sintonía. Irse a un pueblo más chico o a una ciudad más pequeña y desde ahí si yo puedo irme a una comunidad, irme a una parcela, eso ya me va ayudando mucho. Por dos cosas. Uno, que salimos desde de toda esa conciencia que hay cuando uno va a una ciudad, que hay un egregor mental muy denso, bastante pesado. Hay un egregor emocional también que es de estrés, de cansancio, de aflicción, de preocupación. Hagan la prueba, súbanse en un metro a una hora peak y miren el rostro de las personas, observen, simplemente cierran los ojos y sienten la energía que hay. Las personas están irritadas, están obligadas a estar en una rueda de vorágine de trabajo que no pueden parar, porque si paran tienen una cuenta que cae, otra que viene, en fin. Entonces, esa es una forma muy buena, irse a un lugar más pequeño, salirse un poco de las grandes ciudades. Esos son como los primeros pasos. No podemos pensar que de un día para otro nosotros vamos a dejar todo y nos vamos a ir a vivir al bosque, tal vez con una carpa o no sé. Puede ser que alguien pueda hacerlo, pero estamos hablando aquí para el común de la gente y para el general. ¿Cuáles son los primeros pasos que se podrían dar? Jorge Chávez dice, entender que cada uno tiene su camino y vamos a ser un gran ejemplo para cuando llegue ese momento. Mantengámonos vibrando en amor. Que así sea, Jorge. Higinio Rico dice, Paz, nuestros hermanos del cosmos van a intervenir en la guerra. En lo que ellos están supervisando en este momento es que no haya detonaciones de lo que nosotros ya sabemos, ese tipo de material, puesto que no solo afecta a nuestro planeta, sino que también afecta el cosmos y el daño que puede causar en la Tierra sería enorme. Eso nos están diciendo que ellos están observando, tutelando de que eso no ocurra. Pero en cuanto al conflicto propiamente tal, ese es un proceso que si estas conciencias y estas personas no, no hacen un cambio, el conflicto va a seguir de todas maneras. A mí se me había comenzado a avisar y los mensajes de más adelante va a venir el porcentaje de que un conflicto se produjera. Primero era de un 96%, siempre existió la posibilidad de este conflicto. Y después que hubo el conflicto entre Rusia y Ucrania, esto ya quedó más o menos establecido. Posteriormente vinieron otros conflictos, me dijeron que había un 98%, porque todo ello es muy científico, ellos hacen un estudio de todo lo que está ocurriendo acá. Y hoy en día ya me dicen que ya es, este asunto ya es, y tal vez no lo estemos viendo como lo podíamos haber visto en 1945, 1930, no sé, en que era mucho más evidente. Ahora hay otras formas también de entrar en conflicto que son bastante fuertes. Por ejemplo, los quiebres económicos que se pueden dar, los bloqueos a ciertos países y ya propiamente tal, bueno, lo que está ocurriendo en Medio Oriente, ¿no? Judith me dice, hola, ¿será que en este conflicto ocurre lo del flash solar? Sí, una vez que esté declarada y que ya esté más evidente de lo que está, porque aquí no se está comentando nada, ni se está trayendo algún tipo de energía, puesto que todo el asunto ya es, y si no queremos verlo, no lo vemos. Bueno, abrir un poco más los ojos y observar, ¿no?
Y me dicen que cuando este conflicto exactamente ya esté más declarado, por así decirlo, internacionalmente, sí, el destello viene para un despertar de conciencia. Y eso podemos entenderlo casi como un acto de misericordia divina, porque las personas van a tener una reflexión interna en su corazón para poder hacer un cambio en ellas mismas y sentir el efecto de sus propias acciones referente a los terceros y referente a la vida que están teniendo, ¿no? Así que eso va a ser así. Acá Claudia me dice que escuchó que Fuente Creadora dijo que la activación del Cristo interno ya se hizo. Eh, Mira, el trabajo que hacen ellos es una activación interna de del Cristo interno, pero no es lo mismo que el destello solar. Esto va a ser para todo el planeta y algunas personas van a sobrellevarlo bien, para otras va a ser bastante energía. Ver también el fruto de sus acciones va a ser bastante fuerte, entonces es otro proceso, ya no es lo mismo. El destello solar no es lo mismo. Sí, Marlene dice que es bastante mérito vivir en la ciudad con nuestra familia, que no cree. Cree que eso, que seguimos trabajando la luz y en cualquier momento ellos harán lo mismo. Sí, lo que sí se me ha explicado, Marlene, que en algún momento los conflictos sociales van a ser enormes. Y dado también los movimientos de tierra y otros hechos de la naturaleza que van a ocurrir, eh, va a haber justamente también por eso bastante conflicto social. Entonces, desde el punto de vista seguridad de integridad personal, no va a ser aconsejable. Entonces, lo que se nos pide es no esperar a último minuto, cuando ya estemos con todo encima, sino ir de cierta forma previniendo. Por eso se nos orienta a salir ahora, ¿ya? Y claro, no me cabe duda que es meritorio poder subsistir en una ciudad y poder llevar eh, una vida en luz, pero va a haber una intensificación mucho mayor de todo el proceso. Bueno, todo este proceso de transición, de salir de la ciudad hacia el campo, a todos los que lo hemos vivido, no ha sido fácil. Ha sido, por lo menos en mi experiencia, fue un salto al vacío. Fue un salto al vacío. Yo dejé toda mi vida completamente atrás, salí de la ciudad y empecé absolutamente de cero, pero con algo interno que me llamaba o me decía que por ahí estaba el camino, que debía hacer esos cambios profundos. Y bueno, poco a poco me fue reinventando, me fui estableciendo, no fue del día para la mañana. Ese hecho de estar pasando por situaciones que podríamos llamar la noche oscura del alma, enfrentarse a nuestros propios miedos, me produjo un crecimiento interno enorme y también me llevó a procurar sanar todo aquello que aún no estaba sanado, porque esa situación me mostró mis miedos, me mostró mis angustias, me mostró mi fragilidad frente a la intemperie de la naturaleza. Yo me fortalecé mucho físicamente en este espacio. Los inviernos aquí no son fáciles, aún mi condición económica no es bullante, yo no aprieto un botón y tengo todo lo que necesito. Muchas veces acá debo dejar el auto como una cuadra abajo y subir con todos mis víveres a pie en plena lluvia y barre, qué sé yo. Pero eso me fortaleció y ante cualquier cosa que venga, yo ya voy a estar con otra disposición y otra fortaleza, tanto física, mental y emocional. He aprendido a trabajar la tierra, tengo un huerto,
Me gustaría que estuviera aún mejor, pero en este momento si tuviera que alimentarme del huerto, yo creo que de alguna forma podría. Me faltan más árboles frutales que me gustaría tener. Entonces no crean ustedes que esto va a ser como andar por las páginas de redes sociales, que yo voy a apretar un dedito y va a hacer todo, ¿no? Es un trabajo, es un proceso que mueve, pero es un proceso que mueve para un crecimiento interno y para una expansión de conciencia. Un salto de fe, no lo sé. Bueno, es eso lo que quería transmitirles, eh, dejarles entonces eh, la orientación, que permanezcan en su luz. No es necesario ver tantos mensajes, no es necesario ver tanta información. Dense un tiempo para ustedes, estén en la naturaleza, dense tiempo para escribir, dense tiempo para meditar, para hacer un buen alimento junto a su familia, compartir con ellos. Entonces, por ahí va la cosa en este tiempo. No estar totalmente preocupado de lo que está pasando porque eso va a seguir su proceso. Esa carretera va a seguir avanzando y va a seguir su proceso. Lo importante es cómo estamos acá nosotros. Eso es lo que quería dejarles hoy día. Que tengan un lindo fin de semana, que puedan descansar, que puedan disfrutar y estar en conexión con ustedes mismos. Los dejo entonces. Namaskar.